Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acercaros aquí hasta la Fundación desafiando las inclemencias meteorológicas. Bueno, espero que la charla de hoy sea de vuestro agrado. Yo creo que sí, porque hayamos tenido alguna experiencia con alguna charla similar y justamente son las que, bueno, estáis de suerte porque es de las que más, no expectación, sino de las que más interés suscitó, ¿no? Todo esto lo enmarcamos dentro de este ciclo de charlas de ciencia, ¿no? Que es una manera, bueno, si estuviera aquí la responsable de ciencia de la Fundación, que no soy yo, sino María José, siempre cuenta que un poco la finalidad de estas charlas es suscitar vocaciones científicas o investigadoras, ¿no? Yo a lo mejor no me contento con tanto, yo creo que a lo mejor con suscitar un pequeño interés o una curiosidad, ¿no? Yo creo que ya estaríamos contentos y el objetivo de estas iniciativas estaría cubierto, ¿no? Que de alguna manera pudierais luego ir a casa pensando, reflexionando sobre lo que os va a contar Pedro ahora, ¿no? Que os sirva de algo, que os oriente de alguna manera, ¿no? Y que incluso pueda servir para entablar algún tipo de debate luego en clase con los profesores. Yo creo que con eso nos sentiríamos satisfechos, que os ayudara en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho más, os voy a dejar con Pedro Arenas, que es el responsable de transferencia tecnológica del programa Diana. El programa Diana es una iniciativa que apoya a la Fundación Barrié y que desarrolla el grupo de investigación de medicina xenómica de la Universidad de Santiago. Seguramente Pedro os va a explicar mejor que yo qué es ese grupo de investigación. Bueno, es un grupo multidisciplinar que ayuda en bastantes avances, ¿no? En bastantes avances en tema de medicina. Y hoy, en concreto, nos vamos a centrar en lo que nos pueden dar los alimentos funcionales, ¿no? Que así a priori a lo mejor no sabemos de qué se tratan, aunque creo que os hemos pasado una hoja previa un poco informativa, ¿no? Explicando de qué va la charla. Pero si hablamos de los yogures con omega 3 o no sé, el Actimel o el Anacol o bueno, este tipo de historias, ¿no? La leche con calcio, seguramente nos suene todos los productos bio que están ahí un poco en la picota, ¿no? Sobre si la publicidad es engañosa o no. Bueno, seguramente nos suene un poco. Entonces, bueno, Pedro nos va a explicar un poquillo, creo que la presentación es bastante amena y lo que sí que me gustaría era que os quedarais con algo, con la copla un poco de lo que nos va a contar para luego hacer preguntas. Pedro está aquí dispuesto a... Esto va a ser como una rueda de prensa de Mourinho, vamos. O sea, esto tenemos que ir a degüello a por él, ¿eh? Entonces, bueno, pues venga, sin más, vamos adelante entonces. Bueno, pues creo que mi micro no funciona. Pues te coges este. Me cojo este. Vente, ponte para aquí, si quieres. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como decía Juan, muchísimas gracias por haber decidido pasar la tarde con nosotros, pese al tiempo que hace. Y como decía Juan, yo me encargo de la transferencia de tecnología de uno de los programas científicos financiados por la Fundación Barrié, que es el programa Diana. Transferencia de tecnología significa que toda la innovación que se lleva a cabo en el laboratorio, en este caso de la universidad y de los servicios hospitalarios, no se quede en el laboratorio, sino que sea transferida a la sociedad o a las empresas para que lleve a cabo un beneficio dentro del tratamiento de las personas. El programa Diana, como decía Juan, involucra a dos entidades principalmente. Por un lado, a la Universidad de Santiago de Compostela a través del grupo de medicina xenómica que coordina Ángel Carracedo. Y por otra parte, a la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que es una entidad dependiente del Sergas, y para que os hagáis una idea, es la entidad que hace todos los análisis genéticos hospitalarios en nuestra comunidad autónoma. El programa investiga acerca de una disciplina denominada farmacogenética, que es la búsqueda de una medicina personalizada en función del perfil genético de cada uno de nosotros.
Entonces, yo, bueno, por daros una perspectiva de mi puesto actual. Anteriormente estuve en una multinacional alimentaria, nos dedicábamos al desarrollo de ingredientes para cosmética, farmacia, pero fundamentalmente alimentación, ingredientes que tenían alguna cualidad saludable. Y eso es precisamente de lo que os vengo a hablar hoy, de la alimentación y su estrecha relación con la salud. Bueno, me gustaría que más que una rueda de prensa solo en un sentido, hubiese preguntas. Por mi parte va a haber preguntas, ya os lo advierto. Entonces, bueno, me gustaría mucho que participaseis conmigo. ¿Creéis que el tema de la alimentación y su relación con la salud es algo... Sí, ¿quién ha dicho sí? ¿Crees que es algo nuevo? Muchísimo, ¿no? Bueno, pues estás en lo cierto, porque ya Hipócrates, en el siglo V a.C., ya hablaba de la estrecha relación que hay entre la alimentación y la salud, con esta frase: dejemos que la alimentación sea nuestra primera medicina. Pero, ¿qué significa alimentación sana? Partiendo del concepto de que la alimentación es la ingesta de alimentos para tener un aporte de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para conservar la salud, veis que el concepto de alimentación y el concepto de nutrición están estrechamente ligados. Por lo tanto, para nutrirnos adecuadamente necesitamos alimentarnos bien. ¿Creéis que es un concepto estático, que no cambia? ¿Hay una alimentación sana y es la misma para todo el mundo? Bueno, por aquí nos van a dar una respuesta un poco más larga que un no. Por favor, escuchad a vuestro compañero. Que dependiendo del peso y la edad puede variar la necesidad de tener distintos nutrientes. Exactamente. No solo dependiendo del peso y la edad. La alimentación y la alimentación saludable no es un concepto estático. La alimentación tiene que ser personalizada para cada individuo, para el metabolismo de cada individuo, para su edad, para su trabajo, para sus condiciones fisiológicas. No es lo mismo una alimentación sana para una mujer embarazada que para un hombre joven que para un hombre de 65 años, para la zona donde se habita. No es lo mismo la alimentación de las zonas de interior que la alimentación sana de las zonas marítimas. Bueno, un conjunto de determinantes que hacen que la alimentación deba de ser adaptada a cada uno de nosotros. Pero si hay un concepto que une a todo esta definición de alimentación sana, que es la de equilibrio, y fundamentalmente el equilibrio nutricional. Para conseguir una alimentación sana que cubra adecuadamente nuestras necesidades, debemos combinar bien los alimentos, por lo que es necesario que conozcamos cuáles son los nutrientes que los alimentos contienen. Y estos son los nutrientes básicos de los alimentos: los hidratos de carbono, las vitaminas, proteínas, minerales, lípidos y fibras. Y dentro del ser humano, dentro de nuestro metabolismo, cada uno de ellos desempeña una función importante. Por ejemplo, los hidratos de carbono, su principal misión es aportar energía. Las vitaminas regulan las reacciones metabólicas, etcétera, etcétera. Los alimentos combinan estos nutrientes y nosotros debemos de combinarlos de manera equilibrada, como os decía, dentro de nuestra alimentación, conforme a esta pirámide. Es una pirámide nutricional generalmente aceptada y representa de manera gráfica los alimentos en función de sus nutrientes y el volumen que debemos consumir diariamente de cada uno de ellos. Por lo tanto, el grupo 4, grasas, aceites y mantequilla, son necesarios, pero deben de consumirse en menor cantidad que frutas, verduras y hortalizas. ¿Vale? ¿Creéis que es sana nuestra alimentación?
Por favor, que levanten las manos los que crean que es sana. 1, 2. Bueno, 2 personas, aproximadamente 3 personas creen que su alimentación es verdaderamente sana. Doy por hecho que el resto cree que no es sana su alimentación. ¿Por qué creéis que no es sana? Venga, de la última fila, tú que levantas la mano. ¿Por qué crees que la alimentación actual no es sana? Porque... Buah, qué más raro. Porque comemos... Hola. Porque comemos en el McDonald's, por ejemplo. Por ejemplo. Tu compañera de delante, ¿por qué cree que no es sana? Sí. Pásale el micro a tu compañera. ¿Por qué crees que la alimentación no es sana? ¿O crees que la alimentación hoy en día es sana? Bueno, se te escucha perfectamente, no te preocupes. Bueno, es otra razón. Entonces, comemos mucho en el McDonald's, casi todo lo que comemos está hecho artificialmente. Bueno, en realidad nuestra alimentación no es sana hoy en día porque no tenemos un buen equilibrio nutricional. ¿Y qué factores han desequilibrado esta alimentación? Pues principalmente el cambio en las pautas socioculturales. Actualmente tenemos menos tiempo para preparar los alimentos. Además, como bien decía vuestra compañera, pues se ha reducido la proporción de alimentos naturales, hay un fuerte incremento en la alimentación industrial y además nuestro gasto calórico, nuestra actividad física diaria es mucho menor. Si nos remontamos 50 o 60, 80 años hacia atrás, la mayoría de los trabajos eran trabajos físicos, trabajos en el campo, en la agricultura, y actualmente el trabajo es mucho más sedentario, de sentarse delante de un ordenador, y el gasto calórico asociado a ambos trabajos no es el mismo. Sin embargo, la ingesta de alimentos es mayor actualmente, siendo menos necesario el consumo calórico. Hoy en día hay un mayor consumo calórico por persona, sobre todo en países desarrollados, un aumento del contenido medio de grasas animales en la dieta, en decremento del consumo de grasas vegetales, un aumento del consumo de productos de origen animal. Estos productos tienen un gran contenido de grasas, de proteínas, pero también un gran contenido de grasas, que puede llegar a ser excesivo. Hay un descenso en el consumo de frutas y verduras, con la consecuente disminución de los nutrientes asociados a frutas y verduras, principalmente antioxidantes, fibra, vitaminas. Las dietas que antes se basaban en cereales, en patatas, tubérculos, etcétera, han sido reemplazadas por dietas basadas en carne, en productos lácteos, en aceites. Y esto ha afectado a nuestra salud, aumentando el riesgo de padecer ciertas enfermedades asociadas a estos cambios en la dieta, principalmente enfermedades cardiovasculares, como el aumento de colesterol, la arteriosclerosis. Las consecuencias son infartos de miocardio, hipertensión, el aumento en la incidencia de diabetes, la incidencia de determinados tipos de cáncer como el cáncer colorectal, la osteoporosis, los desórdenes alimentarios, pero sobre todo un aumento en la tasa de obesidad poblacional. Bueno, estos dibujitos representan el porcentaje de gente obesa en diferentes regiones del mundo. Y veis que España, ya en el 2007, y esto es una tasa que ha ido en aumento, tenía un 13% de personas obesas. Estados Unidos un 31%, y fijaros que países como Japón únicamente un 3%. Esto no es una mera cuestión estética, sino que como